Estamos de vuelta con Rendición de Cuentas. Bien, amigos, en efecto, seguimos en una conversación sumamente interesante con el doctor Enrique Lao, director general de la Caja del Seguro Social, sobre este tema de los medicamentos que en las últimas semanas ha sido prácticamente impactado por dos medidas que ha tomado el gobierno. Uno, la ley que presentó el ministro Luis Francisco Sucre ante la Asamblea para abrir el mercado, la libre importación directa de medicamentos. Y la otra, ¿verdad?, es la ley de abastecimiento crítico que le ha permitido a la Caja del Seguro Social salir a los mercados a buscar esto. Doctor, ¿cuál es la valoración histórica que hace usted de esta medida? Hombre, tantos años después, Panamá tiene la posibilidad de, digamos, entrar a jugar directamente al mercado internacional. ¿Y para cuándo la gente puede ir esperando una normalización de la medida, en el sentido de poder llegar a una farmacia y decir, oye, descuéntame mi 30% y sentir que de verdad ha bajado el precio de los medicamentos? Es muy buena pregunta, porque implica poder estimar tendencias a futuro. Claro. Existe un ente que tiene la responsabilidad de verificar el cumplimiento de esta norma, de esta instrucción, que es ACODECO. Perfecto. Ellos van a estar vigilantes. Las farmacias deben presentar el listado de los medicamentos. Son 170 medicamentos que deben tener un 30% de descuento, y este descuento que se fundamenta en el artículo 106 de la Ley 1 del 2001 debe ser una acción temporal. Claro. Porque esto es paliativo por situaciones especiales como la que estamos viviendo en este país y en el mundo. Claro. Porque nos ha golpeado el tema de las medicinas, la comida, el combustible, el COVID, todo esto, la guerra, el etcétera. COVID, la guerra, todo esto son una serie de elementos que han afectado la convivencia de los ciudadanos. Entonces, el hecho de que exista esta disposición es para que se cumpla. Y el primer paso es educación. Docencia. Esa es nuestra responsabilidad. Docencia. Nosotros tenemos que hacer docencia, que salir, explicar todas las veces posible para que las personas comprendan. Debo tocar un aspecto que no hemos abordado en esta conversación, y es el caso de los jubilados, pensionados y las personas con discapacidad. Perfecto. Porque ellos tienen derecho por ley de un 20% de descuento así es, aplicado a las compras que hagan en medicina. Sin embargo, esta ha sido una disposición legal que por mucho tiempo han tenido que cargar las farmacias, porque no se aprobó un mecanismo que permita que ellos puedan o ponerla como un gasto operativo o tener un crédito fiscal o utilizar esos recursos para financiar sus operaciones. Sus propias operaciones, así es. Entonces, ahora, a raíz de esto, entonces, el Estado panameño ha encomendado a la DGI para que ellos busquen y establezcan los mecanismos para que se cumpla con esta disposición y no cargar a la farmacia con este 20% adicional. Exacto. Ahora, el otro tema es el 30%, que... ¿Cómo se empata una cosa con la otra? Se empata de la siguiente manera, porque no es 50. Exacto. No es 30 más 20. Sí, exactamente. No es sumatorio. No es sumatorio. Los fabricantes, en este caso, los que pertenecen a Fede Pharma, ellos van a asumir el 30% de descuento sobre el precio establecido al 30 de junio de este año. Entonces, ellos le tienen que dar el descuento a los distribuidores para que el distribuidor lo transfiera a la farmacia y la farmacia finalmente se lo transfiera al cliente. Ahora bien, si una persona es jubilada, tercera edad, pensionada o por discapacidad, tiene un 20% adicional sobre el precio que se genera después de aplicado el 30%. Y entonces, al final, eso puede estar ahí como alrededor del 44.5% de descuento del precio inicial.
Ahora, quiero insistir en que esta es una medida transitoria. Eso es muy Sí, importante. esto es transitorio, esta es una medida de salvamento para que el pueblo que está golpeado por las circunstancias que todos conocemos, Pueda respirar un poco. claro, tenga un paliativo. Sin embargo, tenemos una gran responsabilidad, porque si nosotros no somos suficientemente rápidos, es posible que tengamos que prorrogar esta medida. Claro. Y no es lo que queremos. Lo que queremos es actuar en sinergia, todos los componentes del Estado panameño, para que en la Asamblea las acciones que busquen solucionar este problema podamos convertirla en una ley de medicamentos Claro. que contemple todo esto. Cosa tan sencilla. Estamos hablando de la implementación de las medidas y de los Sí, acuerdos, ¿verdad? pero mire usted, cosa tan sencilla. A nosotros se nos obliga notificar los resultados de los actos públicos personalmente. Tengo que tener gente tocando puertas. Imagínense la cantidad de empresas que participan en las licitaciones de la caja. Claro. Tengo que ir a tocar las puertas. Los anuncios tengo que ponerlos en los medios tradicionales de papel. Cuando tenemos el aspecto digital, Claro. los tiempos son enormes. No es lo mismo comprar un medicamento que necesita un paciente urgente para mañana a comprar una llanta para un carro. Así es. No es lo mismo. Entonces tenemos que hacer una serie de adecuaciones. Claro. Doctor, yo quisiera terminar esta conversación con una pregunta, hombre, que viene dando vueltas tanto en la mesa única de Penonomé como en los debates de alguna gente que es crítica, si se quiere, de las medidas que el gobierno toma. Hace más de un año se inició una mesa de diálogo sobre la situación de la caja del Seguro Social. Ahora, en el caso de Penonomé, se habla de incorporación de nuevos actores, se habla de que estuvo incompleta. ¿En qué va a quedar esto? ¿Se va a ampliar la mesa? ¿Verdad? ¿En qué nivel nos encontramos? ¿Ya la OIT hizo la presentación de la documentación que tenía que hacer? ¿Cómo vamos hacia allá? Bueno, debo decir que lo primero es reconocer la angustia ciudadana por diversos temas. Y hay que esforzarse para leer bien los mensajes que la sociedad nos está mandando. Claro. Y en ese sentido, todos debemos poner nuestro mejor esfuerzo para que la solución de nuestras diferencias se hagan a través del diálogo respetuoso entre todos los actores involucrados. Bueno, y en una coyuntura como esta se ha tenido un gobierno de puertas abiertas, de Exactamente. consenso, de diálogo. Exactamente. Entonces, en ese sentido, exactamente existe una mesa plenaria del diálogo por la Caja del Seguro Social. Esa mesa, en primer lugar, nace de una iniciativa del Pacto del Bicentenario Cerrando Brecha del presidente y a una solicitud del sector de los trabajadores organizados al presidente de la República, que dado el carácter y la importancia de la seguridad social panameña, debía manejarse como un diálogo aparte. Y el presidente lo acepta y dispone que la administración de la Caja del Seguro Social y la Junta Directiva, de manera coordinada, se encargaran de crear el ambiente propicio para tener un debate sereno, constructivo y en beneficio del país. Claro. Y así se ha hecho. Se han trabajado en 4 comisiones y a petición del sector de los trabajadores se contrata a la OIT como un organismo independiente que iba a desarrollar los estudios actuariales y claro, los estados financieros de la Caja del Seguro Social, tomando en cuenta que, desde mi punto de vista muy personal, claro. el equipo técnico de la Caja es altamente profesional y yo personalmente no creo que el otro informe nos va a decir cosas diametralmente opuestas. Claro, nada novedoso. Sin embargo, nosotros hemos estado de acuerdo, hemos sido respetuosos y le hemos suministrado a la OIT toda la información requerida. A fin de este mes, ellos deben estarnos oficialmente entregando el informe preliminar para nuestro análisis y obviamente tiene que ser
democratizada esa información. Claro. Mientras tanto, esa parte de la mesa y la plenaria se encuentra en pausa esperando los informes porque hay que trabajar. Nosotros no podemos pasarnos de diálogo en diálogo. Yo no sé en cuántas mesas yo estoy, pero a pesar de eso tengo que trabajar. Sí. Y eso lo hago con mucho gusto, pero ya las canas y los años no nos hacen aguantar tanto como antes. Claro. Doctor, entonces, ¿como para cuándo se está calculando la reactivación de la mesa? A un aproximado. Bueno, nosotros esperamos que una vez que recibamos el informe preliminar, nosotros convocamos a la mesa Inmediatamente. y debo decirle, creo que todos los sectores deben participar. La mesa única que está en Penonomé también debe participar, porque ellos son panameños, tienen todo el derecho. No debe haber ningún tipo de exclusión en el diálogo de la Caja del Seguro Social, que es una institución tan noble que atiende al ciudadano desde antes de nacer y sigue atendiendo a los sobrevivientes después de muertos. Hay un elemento que no quisiera dejar escapar en esto. En los últimos 10 años, el tema social en Panamá pareció postergado, ¿no? Y ese ha sido este gobierno el que se ha metido a resolver estas cosas que otros gobiernos evadieron. ¿Ha sido así esto? Mire usted, voy a poner de ejemplo la pandemia. Nosotros llegamos a la administración de la Caja y el gobierno llegó con un plan. No es que llegamos a improvisar, Sí, exacto. tenemos un plan. 6 meses nada más. Cuando nos cayó la pandemia, y a mí, yo entré en octubre y la pandemia me cayó en diciembre, porque desde diciembre nos dimos cuenta, a través de nuestra inteligencia sanitaria, Que la cosa ya venía. había un problema y que venía para acá y Claro, nos comenzamos a preparar. claro. Mire usted, la pandemia de COVID-19 no solo produjo una crisis sanitaria inimaginable, sino que también produjo una crisis económica y social. Y debo decirles una cosa, yo estoy muy orgulloso de la forma en que hemos como país manejado la parte sanitaria. Lo hemos hecho bien, con aciertos y desaciertos, pero yo diría que el balance es positivo. Claro. Pero hay una cosa que la gente tal vez no analiza a profundidad, y es, cierren los ojos y piensen qué hubiera pasado con nuestro país si el gobierno no hubiera asumido el proyecto de dar un subsidio para aquellas personas que no tenían ingresos, poner la comida, tocándole la puerta a la gente para llevarle comida. Eso, si no se hubiese atendido, nos hubiera causado una crisis social inimaginable, peor que la pandemia. Yo recuerdo que a principios de la pandemia hubo empresarios que comenzaron a poner tablones en las vidrieras, pensando en aquel trauma de la invasión, del saqueo y todo lo demás, y sin embargo eso nunca pasó. Hubo un saqueo, que fue la señal El de de lo Curundú. que, correcto, El de lo que Curundú. podía pasar. Exacto. Y creo que el gobierno actuó rápido. Y debo reconocer también que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario hizo un magnífico trabajo con otros ministerios, porque esto ha sido una acción interinstitucional. Dice Mire, el presidente que es un trabajo en equipo. sí, señor. Bueno, imagínense, la fuerza pública en función El sanitaria. equipo de seguridad del Estado. Nos ayudaba para que pudiéramos entrar a lugares donde antes uno no puede entrar. Claro, en las Entonces, zonas rojas. Sí, por supuesto. Entonces yo creo que ha sido un trabajo en equipo con mucha disciplina, como dice el presidente, pero que sobre todo el gran protagonista ha sido el pueblo panameño. Claro. Yo creo que el pueblo se portó a la altura. Llegamos a ser el país con la máxima adhesión a las medidas sanitarias. Si comparábamos el uso de la mascarilla en Panamá comparado con otros países, aquí había mucho más disciplina. Claro. Así que eso es falso, que el panameño no es disciplinado. Lo somos cuando queremos juntos como país resolver un problema. Y eso es lo que yo espero que suceda con la Caja del Seguro Social, que nos empinemos por encima de las pasiones, de los intereses individuales o de grupo, en aras a darle supervivencia a esta entidad que es la más noble que tiene nuestro país. Enrique Lau Cortés, director general de la Caja del Seguro Social, ha estado hoy en rendición de cuentas con este tema de coyuntura, que es el tema de los medicamentos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a usted por la Bienvenido, invitación. lo esperamos otra vez. Muchas gracias, muy gentil. Volvemos en un momento.
Pronto regresamos con Rendición de Cuentas.